viendo justamente la conferencia del ingeniero Enrique Duarte Luraggi. Él justamente es ingeniero en electricidad, graduado de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Realizó cursos de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, trading de petróleo y sus derivados, máquinas eléctricas, lubricación de motores. Fue profesor de la Universidad Nacional de Asunción. En cuanto al ámbito gremial, fue presidente de la Cámara Paraguaya del Petróleo, miembro del directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, presidente de la Cámara de Empresas Eléctricas, miembro del Consejo de la Fundación Parque Industrial Itaipú, así también fundador de la Fundación Operación Sonrisa y presidente hasta el año 2018. Fundador y miembro de la Fundación Gabriela Duarte, coordinador y miembro por la industria del consorcio Expo ARP UIP de forma ininterrumpida desde el año 2017 hasta el año 2020. Actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial Paraguaya y en cuanto al ámbito empresarial es presidente de Tecmont S.A., Novaterra S.A., Paraná Emprendimientos S.A., director también de Trafopar y SkyCop S.A. Así que vamos a disfrutar también de esta conferencia y que sea muy provechosa para todos ustedes. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes, profesores, decanos, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Encarnación. Bueno, es un honor para mí estar esta tarde acá y tratar de compartir un poco las experiencias y los datos que manejamos del sector de la industria desde esta organización que es la Unión Industrial Paraguaya. Pero sin más preámbulos, voy a hablar un poquito de los aportes de la industria a la economía paraguaya. Si nosotros tenemos tirado acá una serie histórica desde el año 1990 hasta diciembre del 2022 y vemos que en este periodo de tiempo el Producto Interno Bruto ha crecido dos veces y media, llegando a fines del año 2022 a 47.863 millones de dólares. Iniciamos en el año 90 con 18.673. Si nosotros tenemos que entender que la economía tiene tres sectores, ¿verdad? El primario, el secundario en el cual está la industria y el terciario donde están el comercio y los servicios, después de la parte de impuestos y todos estos otros sectores. Pero si nosotros miramos el sector secundario, que está compuesto básicamente por la industria manufacturera, la cual a fines del 2022 participó en el Producto Interno en un 20%. La construcción es parte de la industria, que representó el 7%, y la parte de electricidad y agua, que representó el 7% también. Entonces tenemos hoy al sector secundario de la economía, donde está la industria, representando el 34% del Producto Interno Bruto. Y a la derecha, en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo participan los diversos sectores dentro de sobre todo lo que es la industria manufacturera. La parte agroindustria representa un 49%, cueros y calzados un 2%, productos de la metalmecánica 6%, papeles el 6%, la industria textil y de prendas de vestir el 6%, y los químicos, donde está la industria farmacéutica, representan un 14%. Este es un gráfico muy interesante en donde ustedes saben que uno de los motores, los grandes motores de nuestra economía hasta hoy sigue siendo la agricultura, ¿verdad? Y acá tenemos un gráfico donde vemos tres curvas, ¿verdad? En azul, el crecimiento en los últimos años del sector de la industria. En naranja, en color naranja, cómo ha crecido el Producto Interno Bruto. Y en gris, cómo se ha comportado el sector primario, que es básicamente el de la agricultura.
nosotros vemos que la industria y el Producto Interno Bruto tienen un comportamiento bastante similar. Sin embargo, si nosotros vemos el tema de la agricultura, vemos los graves problemas que hubo en el 2012, temas climáticos, y en el 2021 y 22, que todos conocemos el porqué de esta caída. El sector primario, sin ninguna duda, ha sido muy volátil, ¿verdad? Lo cual contrasta, como les dije, con el crecimiento del sector industrial. Ahí vemos en este gráfico, y con la volatilidad, ¿verdad? En azul el sector primario, que es y básicamente producido por la agricultura. Sin embargo, vemos mucha estabilidad en lo que es el sector industrial, y de cómo, en función del Producto Interno Bruto, que también se ha comportado con mucha estabilidad. A veces nos preguntamos si esta es la nueva era para la industria. Y la verdad es que si nosotros miramos la contribución de la industria para el Producto Interno Bruto, sí podemos llegar a la conclusión de que la industria es hoy un factor importante para el desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de la generación de empleo. Si nosotros mirásemos el gráfico de la derecha, podemos ver bien lo que pasó ahí en el año 2019 y 20, sobre todo el 2019. Ustedes se acuerdan que tuvimos un gran problema climático, ¿verdad? Y en el 2020 la pandemia con las consecuentes efectos sobre el tema de la industria. O sea, tuvimos en lugar de un crecimiento, tuvimos un comportamiento negativo, pero sin embargo, en el 2022 el comportamiento ya fue un poco mejor, 2021, perdón, y en el 2022 un poco menor. Esto nos da información auspiciosa respecto a lo que es la generación de empleo. Yo después les voy a mostrar en otros gráficos de cómo viene la inversión y cómo nosotros estamos analizando, siguiendo es todo el análisis que hay que hacer. Nosotros hacemos un análisis muy simple a través de lo que es aprobado a través del Consejo de Inversiones, y vamos a ver que si bien hay un gran interés por la inversión en la República del Paraguay, hoy todavía la inversión paraguaya es superior a la extranjera. O sea, si bien tenemos datos como el de la Fundación Getulio Vargas, que genera información respecto a que Paraguay tiene uno de los mejores climas de negocio, por no decir el mejor de la región, por 3 años consecutivos. Sin embargo, todavía no estamos logrando atraer en forma masiva la inversión, sobre todo la inversión extranjera. El agronegocio también, sin ninguna duda, se ha duplicado en 20 años, pero si miramos estos gráficos, también podemos ver las oportunidades que existen en sectores como el sector textil, como el de químicos, como el de los calzados, inclusive el del azúcar, ¿verdad? El de los lácteos. O sea, vemos que todo el comportamiento de todas estas áreas, de todos estos sectores de la economía y de la industria, tienen un comportamiento positivo y ascendente. O sea, esto nos demuestra toda la capacidad que tenemos como país de poder diversificar nuestra economía y nuestras, sobre todo, exportaciones. La industria, ustedes saben que tenemos un producto estrella paraguayo, que es la carne paraguaya. Sin embargo, el año 2021 las exportaciones de productos manufacturados estuvieron cercanas a la exportación de carne. En el año 2022 nuevamente tuvimos más exportación de carne, pero ya la industria manufacturera llegó a exportar más de 1.500 millones de dólares. Acá estoy mostrando cómo los productos industriales van ganando participación en lo que son las exportaciones, ¿verdad? Y estos todos están
calculados a valores FOB. Y tiene una serie que va desde el año 94 hasta el año 2000 a 2022. En azul, el comportamiento de la agroindustria. En naranja, el comportamiento de la industria. Y en gris, el comportamiento de la exportación de materias primas, que son los productos primarios. O sea, existe todo un sector para crecer. O sea, toda esta materia prima que exportamos, forma primaria, nos genera la oportunidad de industrializarla y no de que exportemos materias primas y nos vuelvan productos con valor agregado desde el exterior. ¿Cuáles son los factores que empujan al crecimiento? Uno es el entorno macroeconómico. Hemos tenido una macroeconomía estable, enseguida vamos a ver el por qué. Hemos tenido metas de inflación y hemos tenido un tipo de cambio que ha sido flexible, ha fluctuado libremente. En materia de mano de obra, tenemos población joven y tenemos nivel de capital humano en aumento. En materia de recursos naturales y materias primas, tenemos abundante materias primas. Y en acceso al financiamiento, tenemos básicamente los créditos basados en colaterales, pero sí tenemos una dificultad de obtención de créditos a largo plazo. Estos serían los 4 sectores o aspectos respecto a los que realmente empujan al crecimiento. Nosotros consideramos de que es muy importante hacia el desarrollo del país fomentar la investigación aplicada, el desarrollo y la innovación desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos en el país, 2 lugares donde trabajamos, 2 sectores donde trabajamos en la investigación aplicada. Por un lado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por otro lado, la academia, ¿verdad? Y en donde, ¿qué se producen ahí? Se trabaja en desarrollo de plataformas de software, toda la parte de bienes de producción, que son maquinarias y máquinas, en todo lo que es el desarrollo de las tecnologías, la información y el desarrollo de nuevos productos. Y que todo eso converge hacia lo que es la industria, ¿verdad? El desarrollo industrial. Nosotros de UIP hacemos fuerte apuesta apoyando al CONACYT, apoyando a la academia. Somos propietarios de la Universidad Paraguaya Alemana, en donde no solo trabajamos en la investigación aplicada, sino que en la innovación, donde tenemos el único laboratorio de innovación del país. Voy a pasar estos gráficos y vamos a ir a otro. Un minutito, por favor. Bueno. Acá voy a hablar un poco de la situación económica. ¿Qué nosotros esperamos para el año 2023? Y cómo se ha comportado la economía, cómo ha crecido o cómo ha caído en estos últimos años. Acá tiramos una serie desde el año 2018. Nosotros en el 2018 tuvimos un crecimiento del 3,2%. Sin embargo, en el 2019, producto del problema climático, y en el año 2020, producto de la pandemia, hemos caído en 0,2 y en 0,5%. Teniendo una recuperación en el 2021 del 3,6% y en el 2022 del 0,2%. Para este año, todos los indicadores, y esto ya está convalidado, no solo por nuestro Departamento de Estudios Económicos, sino que por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay, la economía paraguaya muestra que va a tener un crecimiento del 4,5%. Todo esto nos muestra el promedio de crecimiento que es bastante superior al sudamericano. Si nosotros miramos estos gráficos, podemos ver cómo
factores exógenos han atacado el ritmo de expansión. Si miramos el año 2019, inmediatamente acá, donde terminamos el 2018 con un Producto Interno Bruto de 46.547 millones de dólares, vemos que ha caído un poco en el 2019 y 2020, volviendo a crecer en el 2021 y en el 2022, y para este año se proyecta un cierre del Producto Interno Bruto del orden de los 50.079 millones de dólares. Y si lo miramos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto per cápita en dólares, nosotros en el año 2014 tuvimos el pico en el que fue 6.021 dólares, y después por todos estos efectos que hemos comentado fueron cayendo, y en el 2022 cerramos en 5.771, mostrando un leve repunte respecto al 2018, que fue el año anterior de mejor comportamiento. Un tema muy importante, la inflación. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos, si miramos el gráfico de la izquierda, tuvimos en materia de política monetaria un comportamiento bastante estable. Ustedes recordarán que la moneda guaraní tiene 80 años de vigencia y nunca ha agregado un cero. Nosotros en el 2015 teníamos una tasa de política monetaria del 6.75%. Fuimos variando, inclusive en el 2019, como pueden ver acá, a raíz de los efectos climatológicos que acechaban la economía, se bajó la tasa de política monetaria a fin de que la economía sea más resiliente, del 5.25 hasta el orden del 4% ya en el 2020. Y seguimos, eso fue a inicio, seguimos hasta el 0.75%, o sea, tratando de paliar los problemas generados por la pandemia. Situación esa que la tuvimos desde agosto del 2020 hasta agosto del 2021. Ustedes recordarán que en agosto del 2021 buscamos volver a converger hacia la tasa de política monetaria que teníamos, y vamos creciendo de a poco, pero vemos acá a inicio del año 2022 los efectos de la guerra ruso-ucraniana del este de Europa y el problema del crecimiento de los precios de los commodities y de los costos de logística, y sin embargo, para poder contener la inflación, uno de los mecanismos, ustedes como estudiantes de economía saben, que es trabajar sobre la política monetaria. Bueno, trabajamos sobre la política monetaria, que significó aumentar las tasas de interés, y fueron aumentados gradativamente del 5.25 hasta el 8.50, lo cual se mantiene desde el mes de agosto del año 2022 hasta hoy día. Pretende que a partir de este mes comience a ser reducida esa tasa. Y esto nos ha generado una proyección de la inflación total. Este trabajo fue realizado en el mes de febrero. Entonces veíamos una banda de posibles situaciones respecto a cómo terminaría la inflación en el inicio del año 2023 y a inicios del año 2024. Y hoy tenemos bastante bien acotado dentro de lo que es la economía paraguaya, y a fin de año la inflación estaría en el orden del 4.4%. Esto ya explicamos cuando acá mostramos este gráfico de Producto Interno Bruto del sector manufacturero. Este otro dato muy importante, acá analizamos el avance de la manufactura de origen industrial. Acá no entra la manufactura, el MOA que se llama, que es la manufactura de origen agropecuario. Y nosotros vemos, si miramos una serie del año 2000 al 2022, 22 años, las exportaciones de este tipo de productos de origen industrial crecieron de 101 millones de dólares a 1.542 millones de dólares, y la tendencia es a crecer.
Es cierto que sobre todo en este último periodo, 2020-2022, hay una alta contribución de un régimen que tenemos en el país, de uno de los regímenes especiales, que es el de drawback y admisión temporaria, conocido más comúnmente como régimen de maquila. Este es un régimen que, si bien no genera muchos ingresos tributarios, tiene una característica que es el uso masivo de mano de obra. Yo le había dicho hoy de que íbamos a analizar un poco desde el año 2018, cómo venía la inversión, ¿verdad? Y sobre todo la inversión del sector industrial, que es el 70% de la inversión total anual en el país. Y acá podemos ver en las diversas barras de que en rojo es la inversión nacional y en verde es la inversión de origen extranjero. En el 2019 tuvimos una importante inversión extranjera, pero vemos cómo esto ha caído hasta el año 2022 y hoy cerca del 70% de la inversión propia en Paraguay es inversión propia de las empresas que están ya en el país y que están aumentando o reinvirtiendo en el país. Nosotros hemos analizado cuáles son los motores de la economía después de la pospandemia y los sectores que se han priorizado. ¿Y cuáles son esos motores y cuáles son los sectores que fueron priorizados? Los motores fueron la alta calidad de vida a costos razonables, la robusta estabilidad macroeconómica, la ubicación que tiene el país dentro de lo que es el mercado del sur, la joven mano de obra, o sea, el bono demográfico que tenemos como país, la energía no solo abundante, aunque no es ilimitada, pero sí competitiva y limpia, y recursos naturales diversos. Estos motores posibilitan hoy el crecimiento fundamentalmente del sector de las industrias creativas, de los servicios profesionales, de la manufactura liviana, del sector forestal, del sector turismo, de los servicios del sector de la tecnología de información, del sector de minería con valor agregado, de la agroindustria con valor agregado, o sea, generar valor agregado a nuestras materias primas, y de la logística regional. Hoy este es el gráfico de los motores reales de nuestra economía. Vamos a mirar un poco de dónde venimos. Si nosotros queremos plantearnos el futuro, tenemos que dar un poco una mirada para atrás. Recordemos que hacia los años 80, fines de los 80, finalizaba Itaipú, que había ingresado un torrente importante de circulante al país. Comenzaba la crisis de deuda de la región. Comenzaba el efecto climático con las inundaciones que no conocíamos. A inicios de los 80 tuvimos una de las mayores inundaciones en el país, sobre todo el río Paraguay, que se consideró una creciente década milenar. Comenzamos el aumento de la deuda externa para financiar empresas públicas y sin embargo no se realizaron reformas estructurales, o sea, no se generaron nuevas turbinas de desarrollo. Para plantearnos el futuro de aquí en adelante, se ha realizado un estudio y trabajamos en lo que se llama pensamos en las 4 R's. ¿Cuáles son esas 4 R's? La primera es restablecer, la segunda es reformar, la tercera es reparar y la cuarta es reinventar. ¿Qué es restablecer? Si miramos las anclas que hacen al restablecer, nosotros tenemos 2 anclas realmente que hacen, que cuenta el país, que son muy importantes, que son las metas de inflación y las reglas fiscales. A ver,
Ambas están convergiendo a sus respectivos objetivos. Yo quiero recordarles de que nosotros en el año 2003 tuvimos una reforma tributaria, que fue un acuerdo entre la sociedad civil y el Estado, en donde se bajaron los impuestos, se simplificaron el sistema, se simplificó el sistema tributario y, sin embargo, toda la sociedad civil, el sector privado, respondió y aumentó la recaudación. Igualmente, en el año 2013 se generó la regla fiscal, o sea, las metas del déficit fiscal, fijándolo en 1,5%. Entonces, hoy lo que estamos tratando en la post-pandemia es restablecer esto que teníamos, que es una regla fiscal, volver a la disciplina fiscal y volver a las metas de inflación que teníamos, que estaba en un promedio entre 3,5% y 4%. La segunda meta que nos pusimos fue reformar. O sea, la necesidad de anclar reformas estructurales. Para ello, el país ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario que se llama el Programa de Políticas Públicas y que no implica financiamiento. Es una hoja de ruta respecto hacia dónde debemos ir, que vamos a charlar un poquito más adelante. Esa es la reforma principal, que implica una serie de reformas y una serie de generación de una serie de leyes que nos tiene que llevar a esa reforma. La tercera R es la de reparar. Nos urge emprender acciones, que no necesariamente son leyes, para fortalecer las instituciones clave que puedan brindar resiliencia y competitividad a la economía y a la sociedad. Ustedes saben que vivimos en un país en donde principalmente las instituciones no funcionan. Y muchas veces cuando las instituciones no funcionan, lo mismo tiende a ocurrir con la economía. O sea, y esos son aspectos que debemos reparar. Pasa por un gran acuerdo donde no solo el Ejecutivo tiene que estar involucrado, sino que también el Poder Legislativo y el Judicial. Y lo último es tenemos que reinventarnos, que tenemos que trabajar en diversificar la economía, tenemos que digitalizarnos, tenemos que ir hacia las alianzas públicas privadas, tenemos que invertir en sectores de energías limpias, tenemos que trabajar sobre el sector forestal, qué cosa que se está haciendo, como el caso de Paracel, y ir a la producción ganadera, no solo centrarnos en del ganado bovino, sino que también del porcino, que hoy ya está generando ingresos a la economía del país. El acuerdo técnico que firmamos con el Congreso, con el Fondo Monetario Internacional, es importante aclarar que es un acuerdo no financiero y que dura 2 años. Hay 2 países en el mundo que firmaron este tipo de acuerdos, porque todos los acuerdos implican financiamiento. En este acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso 8 proyectos de ley hasta diciembre del año 2023. Y estas leyes son claves para generar 3 aspectos: asegurar la estabilidad macroeconómica, mejorar la productividad y fomentar el crecimiento, y mejorar la protección y la inclusión social. Este acuerdo también establece metas que son cuantitativas y acciones concretas que ya no implican la generación de nuevas leyes. Definitivamente es una hoja de ruta de y para la sociedad que está orientada a aumentar la resiliencia ante futuros choques exógenos. O sea, no solo tenemos que ordenar, sino que tenemos que prepararnos por si viene alguna situación como la ocurrida últimamente, como la guerra del este de Europa o la pandemia. La economía tiene que estar blindada y preparada para ser resiliente ante este tipo de acciones. O sea, de generar plataformas de certeza y de poder capitalizar las oportunidades. Es muy importante que ustedes como estudiantes de economía entiendan, ¿verdad?, este acuerdo, cómo se estructura. Se estructura en 3 pilares. Decíamos recién que es una de asegurar la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo?
Trabajar en la reforma de la caja fiscal, el régimen de jubilaciones del sector público. Mejorar la recaudación interna, o sea, trabajar en la ampliación del universo tributario. En un monitoreo más serio y una supervisión más eficiente de lo que son las empresas públicas. Y en fortalecer la supervisión financiera que de hecho el Banco Central y el Ministerio de Hacienda lo vienen haciendo muy bien. El segundo pilar, que habla de la productividad y el fomento al crecimiento económico, sin embargo, está articulada en otras acciones como es el proyecto de ley de la reforma del servicio civil, la racionalización del gasto público, la mejora en operaciones del gobierno y con todo esto buscar mejorar el clima de negocio. Y el tercer pilar, que es tender hacia la mejora y la protección y la inclusión social, pasa por formalizar MIPYME. Ustedes saben que la base de la pirámide del tejido económico paraguayo son las MIPYME. Ahora la lástima es el nivel de formalización que estas MIPYME tienen. Mejorar el sistema de transferencias sociales. Hoy sabemos que hay programas, ¿verdad? Como de la tercera edad que emprende el gobierno. Bueno, ese tipo de programas deben ser mejorados y mejor estudiados. Y integrar información sobre programas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente una persona o una familia está bajo varios programas sociales. Entonces, en lugar de diversificar, estamos sobre una misma persona, sobre una misma familia, aplicando varios programas. Dicho esto, me gustaría comentarle un poco qué hacemos de la UIP. La UIP somos una entidad con 87 años de vida, en donde ¿cuál es el fin, verdad? El desarrollo industrial, el aumento del Producto Interno Bruto industrial, y donde asumimos la defensa y los intereses generales de toda la industria. Impulsamos medidas tendientes a elevar el nivel de capacitación profesional y técnica del trabajador industrial para aumentar su productividad. La UIP trabaja sobre 5 pilares: pilar gremial, pilar administrativo financiero, el pilar de la formación profesional, el de la internacionalización y el de los estudios económicos, la inteligencia comercial e empresarial. Y todo esto tiende a generar mejores condiciones para la industria y para todos aquellos que invierten en el país. Nosotros somos una de las únicas organizaciones que tenemos una formación de la dirigencia gremial joven que se llama la UIP Joven, y que es un programa que inclusive la UIP está exportando a otros países. En su caso, es un modelo exitoso de formación de futuros líderes gremiales del país, que está integrado por jóvenes empresarios, inclusive muchos de ellos de MIPYMES, que ya están activos en la economía y que están siendo formados para ejercer la dirigencia gremial del futuro. La Unión Industrial Paraguaya es propietaria de un centro que le llaman Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, que es una fundación en donde trabajamos en la formación de mandos medios a través de cursos, seminarios abiertos y cerrados, diplomados, cursos internacionales, y en donde funciona un instituto técnico superior que está reconocido por el Ministerio de Educación. Recordemos que la Fundación CEPROCAL más o menos se emiten entre 4.000 y 4.500 diplomas o cursos al año. Tenemos la Fundación Industrial, que es un organismo sin fines de lucro, creado para otorgar créditos a emprendedores, micro y pequeños empresarios, que hoy lo estamos llevando un poco hacia el sector estamos estudiando llevarlo hacia un sector de capital ángel para aquellos emprendedores y aquellos microempresarios.
es una organización sin fines de lucro, no puede captar dinero y se ha formado a través de préstamos que hemos tenido del Banco Interamericano de Desarrollo. La UIP, conjuntamente con la Holding SRH de Heidelberg, es propietaria de lo que es una universidad que se llama Universidad Paraguaya Alemana, en donde se cursan carreras técnicas y donde los alumnos que egresan de esta casa de estudios tienen la doble titulación en el Paraguay y en Alemania, con un nivel de empleabilidad del 81% al terminar las carreras. Tenemos una unidad gremial, como les expliqué, en donde desarrollamos con organismos multilaterales una serie de proyectos, organismos como la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, ONUDI, mismo la Itaipú Binacional, y en donde principalmente miramos el fortalecimiento institucional y la aceleración de emprendedores, micro, medianas y pequeñas empresas. Y donde tenemos programas muy exitosos de innovación abierta, que realmente es algo novedoso en el país y es un know-how que vino de Estados Unidos, que está sirviendo en forma real a todo lo que es la tela industrial, no solo industrial, sino que empresarial paraguaya. Tenemos una unidad de cooperación técnica internacional donde promovemos la internacionalización de la industria paraguaya y en donde emitimos todo lo que es certificación de origen de producción nacional, certificado de no producción y los informes de producción nacional. Esta estructura organiza ruedas de negocios, networkings, misiones empresariales y agendas comerciales acá en el Paraguay y en todo el mundo. Y tenemos hoy una creación bastante nueva que nos tiene un año, que es el Club MIPYME, que es un club en donde se acercan, intercambian opiniones, se forman, tenemos charlas permanentes con las MIPYMES del sector industrial. Tenemos el Centro de Estudio Económico, que es un centro que trabaja en cooperación con el Centro de Estudio del Banco Central del Paraguay y en el que también los recursos que tenemos ahí son formados en CEPAL, en el BID, en el Banco Mundial. Ya estamos produciendo información que la emitimos conjuntamente con Banco Central y con estas organizaciones. Como le dije, en la universidad tenemos el único laboratorio de innovación del país, que es una práctica realmente fantástica, que sirve y sobre todo para la industria y para la formación académica. Además, ofrecemos asesoría a toda MIPYME en compras públicas, en reuniones, en eventos corporativos y en consultorios empresariales. Y les comento que a partir de fin de año vamos a tener un centro de arbitraje y en este mismo momento ya estamos en la certificación de huella hídrica. Bueno, queridos amigos, yo un poquito quería presentarles esto. Esto es lo que hacemos. Esta es nuestra experiencia y estoy a disposición cuando quieran. Les pido disculpas de no poder estar ahí presencial con ustedes, pero en breve, en un corto futuro, me gustaría estar por ahí y poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Muchas gracias.